Bueno, hoy estamos con el senador Jorge Enrique Robledo. Muchísimas gracias, senador, por la CNC Noticias Cartagena. El senador ha sido 4 veces congresista de la República, en las últimas 3 veces ha sido consecutiva. La última, senador, usted consiguió la más alta votación frente a sus hoy compañeros con una votación de más de 191.910 votos. La pregunta es de pronto contundente. ¿Fue este tal vez el último empujoncito para pensar usted en apuntalar su carrera política y aspirar a la presidencia de la República, senador? Pues digamos que ese resultado que obtuve, que es bien grande y que la verdad es que después de esa cifra apareció otra que es la última y fueron 196.000 votos, pues esas cosas cuentan. Realmente es bien difícil sacar una votación tan alta y ese es un voto de opinión. Es además un voto donde hay sectores populares, clases medias y empresariales, hay gente que no es del polo y que sin embargo vota por mí. Entonces realmente hay un cierto fenómeno, fue un cierto fenómeno electoral que es parte de una serie de razones que me han llevado pues a plantear y sobre todo que han llevado al polo a escogerme como su candidato a la presidencia de la República. Esa ya es una decisión tomada. En lo que estamos ahora es viendo a ver cómo esa candidatura logra acuerdos con otras fuerzas políticas diferentes, por ejemplo con los Verdes, donde está Claudia López, o con Compromiso Ciudadano, donde está Sergio Fajardo, a ver cómo entre todos hacemos una sola candidatura a la presidencia de la República en el 2018 con el propósito de ganarles. O sea, no más continuismo, es lo que estamos pensando los colombianos, no más continuismo. Aquí ya hay unos que llevan gobernando toda la vida y lo han hecho supremamente mal. Si ellos siguen gobernando, no se van a arreglar los problemas nacionales. Bueno, teniendo esto en cuenta, senador, y además pues el evidente fraccionamiento que hay adentro de su casa política del Polo Democrático, si hacen estas alianzas o si se unifica el Polo finalmente con su campaña, ¿usted cree que eso afectaría finalmente los resultados a la presidencia? A ver, digamos esto primero en relación con el Polo. Uno quisiera que una organización como esta o como cualquiera nadie se saliera, pero eso son inevitabilidades. Entonces hay quienes prefieren estar con Santos que con el programa del Polo y bueno, han decidido retirarse, pero son una minoría realmente muy, pero muy pequeña. Tengan la certeza de que la casi totalidad del Polo va a estar aquí unido con nosotros, tanto en mi candidatura como en la lucha del Polo. Entonces, digamos que ese tema está resuelto. El Polo va unido a esto que llamamos la convergencia nacional, que es este acuerdo del que estoy hablando, donde están bienvenidos además los ciudadanos liberales, conservadores, de la U, de Cambio Radical, del Centro Democrático. Me refiero a los ciudadanos, porque esta unidad de la que estamos hablando, por ejemplo, con los Verdes y con Compromiso Ciudadano, es una unidad ni. Andrea, he estado diciendo que es ni, que no es ni con la cúpula, la élite de la unidad nacional, por ejemplo con Santos no puede ser, ni con la élite del Centro Democrático, porque ellos son el continuismo, ellos son los que nos han gobernado, ya sabemos que no resuelven las cosas, son los mismos con las mismas, que es de lo que Colombia, como oigo decir por todas partes, yo oigo por donde voy a los colombianos diciendo, estamos mamados, senador Robledo. Una señora en estos días me decía, no, remamados, senador. Y es que la gente está cansada de que cada 4 años se presenten los mismos con el mismo cuentico. Entonces aquí lo que estamos es unificando al Polo y a otras muchas fuerzas. Esto va a tener muchas más fuerzas y ciudadanos de todos los orígenes en esa idea de que tengamos un solo candidato a la presidencia en las elecciones del 2018, capaz de ganarles a quienes nos han gobernado toda la vida. Bueno, viéndolo así como de manera romántica, senador, esto es algo que ha sido una utopía desde siempre de Colombia y esta unión ni. Sin embargo, también preocupa de que se vuelva a presentar un caso que inclusive tiene precedentes en el mismo polo, teniendo a Clara López y a Samuel Moreno como ejemplos. Es decir, ¿cómo garantizaría usted, senador, de que si llega a la presidencia de Colombia no suceda con usted lo mismo que con ellos que de pronto se dejaron seducir de la mermelada o del poder de la corrupción, como se llama su último libro, senador? No hay ni la más remota posibilidad. Eso sí, tengan la absoluta certeza de que quien lleva toda una vida de coherencia, como es mi caso, toda una vida, desde que era un muchacho joven estudiando universitario, defendiendo unas ideas, pues absolutamente nada me va a mover de esas ideas. Si hay alguna cosa que se me reconoce a mí en el país es la coherencia. O
sea, yo tengo una cierta ventaja frente a cualquier político en Colombia, es que mis puntos de vista son conocidos. Yo he escrito, por ejemplo, para el periódico de Manizales unos 1.200 o 1.300 artículos a lo largo de 20 años. He publicado 15 libros. He hecho 150 debates de control político, nadie ha hecho más. Y si usted mira, lo que va a encontrar en toda mi vida es una coherencia absoluta. Desde siempre renuncié a convertir el tener cosas como en mi felicidad. Yo prefiero ser que tener, y me declaro muy satisfecho de cómo estoy en ese sentido. Tengo una familia que me rodea y unos amigos que me rodean, y en ese sentido soy, pues digamos, bien distinto a cualquiera otro con el que me quiera comparar. Entonces eso es lo que yo le ofrezco a los colombianos, una vida de rectitud, de corrección, de honestidad, que se puede demostrar de muchísimas maneras. Usted no puede encontrar a nadie en Colombia que nunca haya dicho nada en contra mía en ese sentido. Ya entrando en materia política, sobre su posición y sobre las publicaciones hace poco, el último libro que usted publicó el año pasado, que se titula El poder de la corrupción y la corrupción en el poder en Colombia, ¿cómo podemos articular esto con su último debate del caso Odebrecht? Sí, sobre eso, Andrea, y esto. Ese libro que usted acaba de mencionar tiene 5 debates míos de control político en el Senado. Está el escándalo de Reficar, de Saludcop, bueno, 5, para que no gastemos el tiempo mencionándolos. Ese libro además contiene una cosa que es muy importante, que es un análisis de las causas de la corrupción. Esa es su introducción, las causas de la corrupción en Colombia, que no son otras que un acuerdo que hubo hace 50 años en este país entre los partidos tradicionales que siempre nos han gobernado, para hacer política a punta de clientelismo, o sea, de plata. Y eso terminó llevando a toda esta corrupción espantosa que estamos padeciendo. Y bueno, el caso de Odebrecht pues es otro caso más que vuelve y confirma y comprueba todo. El caso de Odebrecht además tiene un encanto parecido al de Reficar, es que si usted mira la fotografía, ahí están todos los que nos han gobernado, están tocados en el escándalo de Odebrecht, todos. Mire usted, lo mismo pasa en Reficar. Un soborno se pagó en el gobierno de Álvaro Uribe, otro soborno se pagó en el gobierno de Juan Manuel Santos. 3 campañas presidenciales, 2 de Santos y una de Oscar Iván Zuluaga, están acusadas de haber recibido plata de Odebrecht. ¿Sí? Están allí vinculados el principal banquero de Colombia, están en parte del negocio, ahí están, pues espero que lo lleven a la cárcel al doctor Melo, presidente de Corficolombiana, que son los socios en Colombia de Odebrecht. O sea que allí está, digamos, representada, es como una foto de mi tesis principal. O sea, la corrupción en Colombia no es una corrupción de manzanas podridas, no es que haya uno u otro, no, esto es una corrupción sistémica. Si ustedes lo miran, son verdaderos combos. No digo que cada político sea un corrupto, tampoco se trata de eso, pero sí digo que hay una cosa muy de combos organizada, que es lo que se refleja de tantas maneras, y por eso es que es tan común, y por eso es que es tan dañina, y por eso, a partir de este diagnóstico, lo primero que tenemos que hacer es derrotar, es desalojar de la dirección del Estado, nacional y local, a quienes nos han gobernado. Precisamente a eso iba, senador. Lo que pasa es que a veces la seducción, por decirlo así, de la izquierda colombiana y de esta alianza Nini que está haciendo en cabeza suya, es salir de esa sistemática corrupción que agobia a Colombia. Pero, es decir, ¿hasta qué punto sus debates o sus denuncias hacen realmente eco dentro de la administración? ¿Hasta qué punto se muestran los resultados? Porque hablamos mucho, la verdad, el senador Uribe, que aún tiene abierta todos los micrófonos en los medios de comunicación. No, es obvio que ellos, y por eso yo insisto tanto, Andrea, en que hay que sacarlos de la dirección del Estado. Si usted mira el escándalo de Odebrecht, en este momento le tienen puesta la campana del silencio, el tapen, porque esos grandes poderes se mueven. Usted mira, por ejemplo, yo hago el debate el martes en el Senado, y a los 3 días ya prácticamente no había nada en los medios de comunicación de Colombia sobre el tema, lo desaparecieron. Es más, el señor fiscal, muy astuto, salió a hablar del caso Reficar, que también fui yo el que hice el debate, pero sale a mencionarlo sin mencionarme a mí, por supuesto, pero para echarle tierra al escándalo de Odebrecht. Aquí un escándalo de corrupción lo usan para tapar el otro. O sea, estamos hablando de cosas
de cortinas de humo, porque además es que ellos son los beneficiarios del poder. Ellos, este sistema político tan corrupto, lo han montado en su beneficio. Entonces, de ahí que insistamos tanto en que si la gente sigue votando por ellos, aquí no va a haber cambio. O sea, en Colombia hay una especie de chifladura, Andrea, que consiste en que la gente el domingo vota mal, vota por los peores y después quiere que el lunes los gobiernen bien, y eso no se puede. Voto malo del domingo es gobierno malo del resto del año, que es lo que pasa en Colombia y en Cartagena y en todas partes. Pero a lo que estamos, lo que estamos viendo con mucho optimismo es lo que le mencionaba hace un momento, de que mucha gente está diciendo: estamos mamados, senador, no nos aguantamos más esta vaina, se llenó la taza, estamos hasta la coronilla. Eso es lo que oigo decir, y ese es el momento en que los países cambian. Porque cuando la gente se expresa así, lo que está es diciendo: vamos a votar diferente en las próximas elecciones. Y cuando la gente vota diferente es cuando cambian las cosas. Porque si la gente sigue votando por los mismos, nosotros lo máximo que podemos hacer es decirle a la gente: nosotros somos diferentes, y demostrarlo. Y tenemos unas propuestas diferentes y unos planteamientos diferentes. Y voten por nosotros. Pero si ellos siguen votando por los otros, pues bueno, seguirá pasando lo mismo que ha pasado en los últimos 50 años en Colombia. Tenemos un reflejo, casi que un espejo, que nos dice todos los días hasta dónde podríamos llegar, que es nuestro país hermano Venezuela. ¿Cómo analiza usted esa situación, senador? ¿Hasta qué punto? Sí, sobre el caso de Venezuela hay que decir esto. Ahí se quiere hacer, digamos, eso se quiere también utilizar para que no haya cambio. Aquí hay una cosa que hay que tener en cuenta. Los que no quieren el cambio en Colombia, o sea, ellos, los que nos han gobernado, los mismos con las mismas, entonces vienen montando una serie de estribillos. Por ejemplo, un primer estribillo: no, es que aquí todos somos iguales. Paja, no somos iguales, yo no soy igual a ellos, eso no es verdad. Si fuera igual a ellos, habría estado o en el gobierno de Álvaro Uribe o en el gobierno de Juan Manuel Santos, y nunca he estado con ellos. Entonces, que no se diga que somos iguales. Y el otro cuento que nos quieren montar es entonces hablarnos de Venezuela. No, aquí estamos hablando de Colombia. O sea, nosotros no tenemos ningún grado de dependencia con el gobierno venezolano. Yo no lo tengo, absolutamente ninguno. Ellos allá toman sus decisiones, nosotros tomamos nuestras decisiones. Mi propuesta, por ejemplo, es una propuesta que no incluye de ninguna manera nacionalizar la economía o acabar con la propiedad privada o reducirla. Eso no es parte de nuestro pensamiento. Yo además soy un celosísimo celosísimo en defender la idea de la autodeterminación de las naciones. O sea, que a nadie se le ocurra que en el gobierno del senador Jorge Enrique Robledo, en mi presidencia, a mí algún extranjero me va a dar órdenes o me va a decir que haga una cosa de una determinada manera, de otro, ni pensarlo. No, es que esto es una cosa que va en mi equipaje político desde toda la vida. Entonces, digamos que eso nos lo quieren sacar como un espantapájaros. Son muy astutos, son muy vivarachos. Tan vivarachos son que llevan toda la vida gobernando mal y sin embargo siguen montados. O sea, que aquí han pasado todas las desgracias. Aquí la gente se muere de hambre, de pobreza, de quiebran las empresas, nada funciona como debería funcionar. Sin embargo, siguen mamando los mismos que han venido mamando a lo largo de toda la vida. Entonces sacan cada rato el coco, como a los niños chiquitos, ¿no? Sí, si no se toma la sopa, entonces sí, le traigo el coco. Y parecido quieren hacer con esto de las elecciones, pero esta vez les va a fallar, porque los colombianos vienen abriendo los ojos, Andrea. O sea, aquí los colombianos están rompiendo sus cadenas, están saliéndose de las jaulas, están diciendo lo que yo le digo que están diciendo por todas partes: estamos mamados. ¿De quién? De los mismos con las mismas. Y eso es lo que nos va a llevar a las transformaciones en el año próximo. Bueno, senador, y hablando de esa política o ese pensamiento económico que usted ya tiene pensado, hemos visto que Colombia, por decirlo así, ha retrocedido un poco en materia de descentralizar los dineros que se envían por regalías a los diferentes departamentos, tanto así que se tuvo que tramitar en el Congreso una ley para proteger a Cartagena, que se llamó Ley del Sitio, para que se obligue al gobierno a enviar unos dineros a nuestra ciudad. Mal o bien, muchísimos políticos y actores de la vida política de Colombia dicen que Cartagena está siendo siempre usada como una moda del gobierno, y a la final nadie responde por el bienestar de los cartageneros. La gran burocracia que manda desde Bogotá, y a todos quienes nos han gobernado les encanta venir de rumba en Cartagena, ¿no? Y se disputan a ver quién pues viene más y quién se saca más fotos y quién está en los mejores sitios. Pero a la hora de trabajar por Cartagena y por Bolívar y por Colombia, nada de eso. El alcalde de Ibagué, que tiene posiciones críticas, decía que aquí hay como una especie de virreinato en Bogotá, ¿sí?, que funciona
sobre las regiones y sobre los departamentos de Colombia, y eso es verdad, y eso es en buena medida lo que padece Cartagena. Lo que no le quita también los malos que son en general los políticos que mandan en Cartagena, eso también hay que reconocerlo como un hecho. O sea, uno mira las decisiones, volvemos a lo mismo, las decisiones que no sigan gobernando ellos, Andrea. Es que esto parece menor, pero ese es el inicio, claro. Dejan de gobernar ellos y habrá medidas distintas, por supuesto, habrá medidas distintas, pero todo tiene que empezar porque no gobiernen ellos. Yo recuerdo que a mí en el colegio había una frase que me decían: no se hace misa católica con cardenales protestantes. Hoy podríamos agregar o culto cristiano con sacerdotes católicos. Entonces, aquí no se puede pretender que las cosas cambien si siguen gobernando los mismos. Es que a ellos les va de maravillas, a ellos nada los perturba, a ellos todo les sonríe. Entonces, ellos, ¿por qué van a querer cambiar las cosas? Yo cuento este cuento, Andrea, con su licencia. A Santos le encuentran una enfermedad grave un lunes. El martes está divinamente operado y el miércoles está fresco como una lechuga en su casa. Lo mismo que les pasa a ustedes aquí en Cartagena, ¿o no? ¿O será que en Barranquilla sí pasa? Me han dicho que en Barranquilla ya sí todo funciona muy bien. Entonces yo me imagino la conversación de doña Tutina, que es la señora esposa del presidente de la República, la noche que salió como una lechuga y llegó a la casa, por teléfono diciéndole a una amiga: oye, yo no entiendo por qué dicen que el sistema de salud es muy malo, vieras cómo le fue de bien a Juan Manuel. ¿Sí? Bueno, ese es el problema. Entonces, si usted va y mira esto de la salud, para poner un ejemplo, resulta que el hermano de uno de los principales candidatos de ellos a la presidencia de la República es uno de los mandamases de las EPS, a las que también les va de maravillas con la desgracia de la salud de los colombianos. Entonces uno pregunta, ¿ese candidato querrá cambiar el sistema de salud si su hermano sí es uno de los capos, llamémoslo así, usando esa figura, que mangonea y controla ese sistema, por supuesto, en el beneficio de unos cuantos? ¿Cómo? La frase ahí es: no le conviene. Por supuesto, no le interesa, no le conviene, es que a ellos les va muy bien. Le insisto en la llamada de doña Tutina, ¿sí? Y así usted mira, el desempleo es un problema de ellos, la pobreza es un problema de ellos. O sea, ¿cuál es el problema de ellos? Cuando de milagro algunos de esa élite ultrapoderosa, de milagro, lo condenan por algo, le terminan dando la casa por cárcel, incluida la piscina. Es que eso es a lo que estamos asistiendo. Esas son las realidades en las que estamos. Entonces, ¿nosotros qué decimos? El cambio no va a venir de ellos. Toda su decisión es que aquí haya unos muy pequeñitos cambios, pero ¿para qué? Para que todo siga igual. Eso se llama, en ciencia política, se llama el gatopardismo. ¿Qué es eso? Cambiemos alguna cosa porque esta gente se nos alborotó, pero ¿para qué? No para que cambien las cosas, sino para que todo siga igual, o sea, para que sean ellos los que sigan mamando, como senador, pero sonaré yo muy incrédula, pero usted dice, es culpa de ellos, pero es que en este momento usted es senador de la República. Sí, yo soy senador de la República, pero soy un senador de la oposición. O sea, yo le doy a usted datos como estos, yo llevo en el Congreso varios años. ¿Por qué no respaldé yo al gobierno de Álvaro Uribe? ¿O por qué no respaldé al gobierno de Juan Manuel Santos? ¿Será que es que yo no sé que si lo respaldo algo me toca? ¿Algo me dan? No, yo sí sé que si lo respaldo algo me dan. ¿Y por qué dije que no lo respaldaba? Porque no estoy de acuerdo con ellos. Y me mantuve en mi posición de oposición. Pero usted se va y mira más atrás, ¿yo por qué llegué al Senado? ¿Porque era amigote de ellos? No, yo llegué al Senado porque mis luchas en contra de ellos me llevaron al Senado. Yo le doy a usted este dato. Yo voto desde hace muchos años. Nunca ningún presidente de la República de Colombia ha llegado a la presidencia con mi voto. Todos mis candidatos a la presidencia han perdido. ¿Y por qué todos han perdido? ¿Será que es que yo no sé de aritmética? Yo no sé quién va a ganar. No, yo sí sé quién va a ganar, lo que pasa es que no pienso como ellos. Entonces aquí acúseme de lo que quiera, Andrea, de lo que quiera, pero esté segura que no somos como ellos, no somos iguales a ellos. Los hechos dicen que no es así, no es así. Ahora ellos, claro, muy astutos andan con el cuento de que todos somos iguales. Entonces, si todos somos corruptos, al final resulta que nadie es corrupto. Pero yo le hago a usted una pregunta, ¿quién es el que ha hecho los debates en el Senado? ¿Ellos? ¿O los debates quién los ha hecho? Mire usted el caso de Odebrecht. ¿Quién de ellos, de esos que han gobernado a Colombia, se paró a decir una sola palabra? Digo yo en serio, no hay unos alegaticos a la carrera, sino a hacer el debate. Ninguno de ellos apareció por ningún lado. Bueno, senador, y ya para ir de pronto finalizando y llevar todo este debate ya a la esfera política de Cartagena, apelando a su función de control político en el Senado. Tuvimos una tragedia de magnitud que nunca había sucedido en la ciudad
cuando se desplomó un edificio de 7 pisos y cobró la vida de 22 trabajadores, afectando a innumerables familias. ¿Para cuándo esperamos ese debate con el procurador? ¿Para cuándo esperamos esa citación a las entidades que tenían que hacer una vigilancia? Yo tengo una dificultad, tengo como 100 debates en fila y el tiempo no es fácil, o sea, no crea que hacer debates en el Congreso es fácil, uno tiene que pelear, porque claro, los otros colegas quieren hacer y bueno, es apenas natural. Pero sobre ese caso, permítame, yo digo algo, yo soy arquitecto. Yo fui 26 años profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional de Colombia. En eso tampoco me parezco a ellos. O sea, yo he estado prácticamente toda mi vida en la academia, pero eso es un horror, es una monstruosidad. Y eso sucede, ese horror, que se caiga un edificio que no se podía caer. La ciencia hoy permite hacer edificios que no se caigan y no hubo ni siquiera un sismo. Eso es lo que es un reflejo de la corrupción, de la desvergüenza de muchos o de casi todos de quienes nos gobiernan. ¿Sí? Entonces ahí si usted escarba un poco lo que va a encontrar es corrupción, es falsificación de documentos, es mentiras, es alcahuetería de las autoridades. Por eso se cae ese edificio. Y yo la preocupación grande que tengo es que al final no va a pasar nada. Pues o de pronto fritarán algún pez chico, como se dice, mientras los grandes se salen con la suya, pero más grave que esto, ¿cuántos edificios como ese no hay en Cartagena? Más. Pero y en Bogotá, y en Medellín, y en Cali, y en todas partes. Es que es en todas partes porque esto es una podredumbre. Y en eso la negligencia del gobierno es mucha. Yo le mandé hace 2 meses una carta al director de Planeación Nacional, al doctor Gaviria, diciéndole, ojo, el día que haya un terremoto grande en alguna ciudad grande de Colombia va a haber los horrores. El 80% de las construcciones de Bogotá no pasan las normas de sismorresistencia. Andrea, atérrese usted, el 80% no cumplen normas de sismorresistencia y no hay autoridad que haga nada. O sea, que el día en que llegue un sismo y le dé duro a una ciudad colombiana, a una grande, no quiero ni imaginarme lo que puede pasar. Bueno, ya lo decíamos, senador Robledo, entonces sería la corrupción, nuevamente, quien haya cobrado las vidas de estas personas en la ciudad y no va a pasar de ahí. Ojalá me equivoque, pero lo cierto es que, entre otras cosas porque no hay revisión, por ejemplo, usted de pronto logra en Colombia en general que tenga que presentar planos y que se revisen, pero normalmente no hay ni siquiera quien se asegure que lo que se está construyendo es lo mismo del plano. Pues en este caso iban pasados ya como en 3 pisos, y no había un inspector que revisara esa violación flagrante de las normas. Es escandaloso. Bueno, senador, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos despedimos de ustedes y seguimos con el noticiero CNC Noticias. A ustedes mil gracias.